Están los estudios de la radio el doctor Edmundo Rolón, ex coordinador de la campaña de control del financiamiento político que se creó en el año 2015 como una comisión asesora para poder no solamente ajustar todo lo que tenga que ver con la normativa, sino, hoy se usa la palabra, a algunos no les gusta, socializar el tema con la ciudadanía, y que consistía nada más y nada menos en que el propio doctor Rolón iba al interior, por ejemplo, a capacitar a intendentes de cada departamento respecto a cuál era el tema en cuestión, es decir, cómo se iba a implementar el control de los recursos que ingresan a campaña política en cada convocatoria que tenemos. Ya están los estudios y en un ratito vamos a tener el enlace, creo que ya se viene el enlace con Noticias Paraguay. Si es así vamos a arrancar porque queremos aprovechar el tiempo también televisivo para poder tenerlo a él como protagonista. Sí, doctor Acevedo, sí. A propósito de lo que estábamos hablando, y como nuestra audiencia merece una información calificada, me escribe el juez Carlos Hermosillas y dice lo siguiente: la ley de drogas contempla la figura de la delación. Ahí está. Y establece como requisitos que la organización debe caer con la información proporcionada. Al delator se lo premia con un marco penal más benigno. Menos riguroso. Existe. O sea, existe, más o menos, no es así, Sí, no es como igual en el Brasil, pero el obviamente juez puede encontrar un la forma. estímulo a la delación. Que sería, por ejemplo, una pena más leve. Sí. Probablemente. Claro. En caso de narcotráfico específicamente. Sí, la ley de drogas, dice el doctor Hermosillo. Bueno, doctor Rolón, muchas gracias por aceptar la invitación. Aquí estamos en los estudios de la radio y también para los amigos de la televisión, para que nos comente un poquito cuál fue su participación en este tema que hoy nos urge. Bueno, el agradecido soy yo, Oscar Menchi, doctor Acevedo, Juan, a toda la audiencia de este importante programa. Tenemos que hacer un poco de historia, siempre, ¿verdad? A los efectos de ver cómo se generan las referencias y los liderazgos políticos en el tiempo. Antiguamente los liderazgos se daban de forma dinástica, era sanguíneo. Normalmente era el hijo del nieto del rey tal o lo que sea. Posteriormente viene el tiempo del heroicismo, ¿verdad? Las guerras eran la fuente de inspiración, en algunos casos, para los líderes, ¿verdad? Que surgían y dirigían a sus pueblos, o sea, digamos, tenía un componente militar muy fuerte, ¿verdad? Hoy en día, lamentablemente digo, lo que la gente espera que le diga el operador o el dirigente político, o la pregunta es, ¿y plata y colañán de candidato? Cuando esa es la realidad, uno va y presenta una candidatura a tal lugar, y lo primero no le preguntan si es hijo de, si tiene un currículum intachable, si tiene estudios, si es honesto, no, y plata y colañán de candidato, es la pregunta. Entonces, la referencia pasó al dinero. ¿Y quiénes son los que más dinero tienen? Los ilegales, ¿verdad? Las organizaciones criminales, entre los carteles también que digamos llevan adelante las distorsiones económicas como el monopolio. Y en fin, van circunscribiendo, digamos, y cerrando el paso, ¿verdad? A los liderazgos naturales, ¿verdad? Y a los líderes actuales conforme a cada tiempo, por esta, vamos a decir, desviación perversión y distorsión que se incorpora con el dinero y el voto comprado, o la excesiva propaganda, la excesiva logística y la falta de control por el otro lado, ¿verdad? Porque esto fue con el advenimiento de las democracias, no es un problema propio del Paraguay, ¿verdad? O sea, no tenemos el monopolio de problemas por financiamiento político en Paraguay. Esto se ha dado en todo el mundo. Tal es así que hay un observatorio a nivel mundial que sigue los programas, los avances de los programas, digamos, la implementación del programa de control al financiamiento político viene a raíz también de una presión internacional, ¿verdad? Que Paraguay no tenía ningún esfuerzo, además de la ley que se había presentado, el proyecto en el 2005, y aprobado recién en el 2012, 4743/12, correcto, en el 2012.
¿Cuándo presentaron? En el 2005 presenté el primer proyecto. Para control del... 2005, para sí. control de financiamiento. Sí. Sí, justamente a raíz de las inequidades que se dan, porque es una cuestión absolutamente lógica, ¿verdad? Podemos tener dos buenos candidatos, pero bueno, uno tiene como dos boxeadores, uno tiene 100 kilos y otro 60, ¿verdad? O una carrera auto donde uno tiene un motor de 2000 y el otro tiene 1300. Tenemos que darle tope a los gastos de campaña. Entonces, dentro de un marco referencial, digamos, de ser posible, nunca va a ser igualitario, ¿verdad? Pero que nos genera algunos topes y límites, podemos hacer más competitiva y gana la política. Porque esa es la otra contra que tuvo, el cuestionamiento que tuvo el programa, al decir de que se estaba en contra de la política y los políticos. Mentira. El control de financiamiento está a favor. Es lo mismo que a un cantante... Pero ¿quiénes dicen o dijeron eso? ¿Quiénes argumentaron eso? ¿Quiénes argumentan eso? Y lo mismo, digamos, hay que entender, ahí vamos a ir otra vez, tenemos que ir a las causas, no a los efectos. Los partidos políticos en su mayoría están ocupados por gente a veces no política también, ¿verdad? O carente de liderazgos. Entonces... Pero tiene recursos. Y tiene recursos, claro, ese es el nuevo líder, digamos, ¿verdad? La plata jetada. Bueno, entonces el nuevo líder no le gusta, o no, digamos, no tiene, digamos, no ve bien el hecho que se le ponga límites al dinero y de que desde la política se busque rescatar al político. Lo que nosotros queremos es el talento de vuelta, ¿verdad? Que vuelva el referente, que vuelvan los líderes, en fin, que vuelva la gente a la que uno quiere seguir y escuchar, ¿verdad? ¿Hace cuánto que se habla, por ejemplo, de lo que cuesta una banca en el Congreso? Bueno, no, quería historiar un poquito eso. $300.000, $800.000. Yo creo que mucho más claro, hoy. No, hoy mucho más. Pero fíjense, importante. No, a ver, y vamos al grano ya. Sí. Los cárteles de contrabandistas, de narcotraficantes, De proveedores del Estado también. También. Contratistas, correcto, no tenían proveedores de productos farmacéuticos. no tenían la necesidad de tener una Bien versátil. representación política. O sea, no ocupaban un escaño. ¿Cómo funcionaba? Tenía un control en su región. Tenía controlado a la policía, sigue hoy. Tenía controlado a los militares, jueces, fiscales. Me permitió. Y digo, hasta ahí todo bien. Y pagaba y tenía alguien que ayudaba. Después parece que eso ya no fue suficiente. Y hasta se animaron a candidatarse. Por eso... Y los ejemplos son, o decía fulano, pues, ¿y qué ahora? No hay diputados, no senadores, no estudian, son abogados. Este muchacho ahora El Cucho es abogado, dice que es abogado, ahora está a punto de recibirse. Es decir, ya se recibió. Hoy ya habló en términos de que cuando le preguntaban qué relación tenía con Ulises Quintana, le dijo, somos colegas, los dos somos bueno, abogados. entonces, ¿te das cuenta? ¿Qué querías decir sobre? Digo nomás que era así, ¿verdad? No había necesidad todavía, sí. Quiero decir de que al Paraguay se introdujeron muchas reformas juntas con la Constitución del 92 y no se dio un seguimiento y ajuste, los ajustes necesarios en el tiempo, porque esto, una institución no es que uno crea y deja. O sea, primero que al crear algo tenés que cerrar algo, ¿verdad? Algo que ya nosotros vamos acumulando instituciones, no les vamos dando seguimiento. Con respecto a la descentralización, por ejemplo, los mexicanos hacen referencia a que la descentralización tiene un lado oscuro que, digamos, de distorsionarse se convierte en feudalización, le llaman ellos. Se convierte en feudo. Sí. Y acá del feudo ya pasamos a las mafias locales. Entonces, a eso tenés que sumarle que, por decir, la policía, por ejemplo, en tiempo antes del 89, había varias cabezas dentro de la policía. Tenía la policía de la capital, investigaciones, el Ministerio del Interior con los delegados de gobierno, que eran los que actuaban departamentalmente. Hoy prácticamente la policía depende departamentalmente, solo que en algunos casos tienen intervención de Asunción. No es como los Estados Unidos que tenemos la policía estatal y el FBI, ¿verdad? O sea, nosotros, por eso nuestro diseño institucional le corresponde un ajuste urgente. Se crea, o sea, se aprueba la ley de seguridad fronteriza, pero las Fuerzas Armadas no crean un cuerpo
que digamos que haga los controles de esa franja de 50 kilómetros, ¿verdad? O sea, entonces, porque es otra doctrina la que hay que implementar. Entonces, venimos con una serie de errores, vamos a decir, y de desaciertos, improvisaciones. Y ¿verdad? hablando de falta de adecuamiento, ambos son abogados. ¿Qué es eso de que un ministro de la Corte tiene una determinada jurisdicción departamental? Eso me parece que no. Descentralización. No, pero eso no es ilegal, o sea, no es ilegal, es una cuestión jurídica. Pero es una función hoy día discutida, porque la Corte no debería tener funciones administrativas, debería dedicarse exclusivamente a estudiar los fallos. Y se ha hecho esta distribución administrativa a los efectos teóricamente de controlar la morosidad judicial. Pero aquí, como dice, no se descentralizó el poder. Lo que se descentralizó es el delito, de acuerdo a nuestra Constitución. No, pero ¿Por qué? fíjate, Porque se convierten en feudos. yo pregunté un día, decime, ¿y qué ministro de la Corte tiene incidencia en el Alto Paraná? Pregunté. Y me dieron nombre y apellido. Y le dije, ¿y por qué él? ¿Por qué no el otro ministro? No, porque ese ministro, su zona es norte, no, el otro es el sur, no, el otro es en el Bajo Chaco. Y dije yo, pues, ¿cómo es eso? No, es que está así, esa es la distribución. La distribución, y repito, o sea, una cosa son la descentralización de los gobernadores, 17 gobernaciones, no se justifica. Sin embargo, la distribución de intendentes de la Corte tienen ese objetivo. Lo que pasa es que algunos ministros se pasaron de rosca. Entonces, no era ya controlar la morosidad, sino que Claro, era ir a recaudar, básicamente. Pero hay un tema más delicado aún, y que vulnera aún más el sistema judicial, que es el hecho de que hay una doctrina aplicada de que los jueces deben ser de la zona. Entonces, cuando hablamos yo fui miembro del Consejo de la Magistratura, por eso con conocimiento de causa les digo, ¿verdad? O sea, no es que me contaron ni nada, yo estuve presente y muchas veces expuse de que no correspondía. Porque una de las cosas que siempre me gustó leer y pensar y buscar alternativas es de una acción de política nacional o política de Estado contra las mafias, ¿verdad? Porque es lo que está devorando a los estados. ¿Y qué pasa? Si nosotros estamos estableciendo jueces y fiscales únicamente de la zona, ¿qué vamos a tener? Tenemos cerrado el círculo. O sea, acá tenemos pegado un zarandeo a nivel nacional, que el de Ñembucú termine en otro lugar, en Concepción, el de Concepción que venga a Asunción, el de Asunción que vaya a Pedro Juan. Como se hace en aduanas la rotación. Bueno, pero eso no ocurre. O sea, pero debe haber... Hay un problema logístico y presupuestario, la cuestión del desarraigo. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Bueno, pero el resultado es la mala calidad de justicia que tenemos, ¿verdad? Entonces, está bien. Si cuesta más. No, ya sé. O sea, por eso es que estoy de acuerdo contigo que acá tiene que ser una reforma estructural. Porque si no, la mera ley. Y recorrió la República hasta que le dijeron, muñeco, quédate en tu lugar. O si no vas a viajar. ¿Me equivoco, doctor? Muy bien. Así mismo. Estate quieto. ¿Por qué? Porque esos feudos están controlados por personas muy poderosas, que a ellos les conviene que siga igual las cosas. Un ejemplo, antes de dejarle a Mundi que siga desarrollando su tema. Esta intervención, ¿cómo se llama el operativo que te sale tan fácil? Ahí está, Berilo. No le va a salir. Es que es en italiano y se mezcla. ¿Ustedes se acuerdan hace la semana anterior que dijeron que tuvieron que ir agentes de Asunción? Agentes fiscales acá. Fiscales, sí, fiscales de Asunción, no de allá, por temor a la filtración que ya ellos sabían que existía allí. Por eso llevaron para la intervención los allanamientos personal de aquí, no de allá. ¿Qué te demuestra eso? Que evitaron eso que vos estás señalando, ¿verdad? Y que debe tener un costo, como decís vos, porque tenés que pagarle todo al que se va a ir del sur al este. La idea, pues, es que supuestamente el que está en la zona conoce el arraigo, sabe cómo se maneja el tema, pero no choca. No funcionó. Va a ser cómplice siempre. Doctor Rolón, ¿qué es lo que ustedes hicieron? ¿Llevaron adelante el proyecto de ley para controlar quiénes aportaban a las campañas políticas? Estaban en pleno proceso ustedes, ¿verdad?
Y salían a hacer capacitación, por ejemplo. Sí. ¿Y qué pasó? Salíamos a Sí. conversar, ¿verdad? Con las fuerzas vivas, Sí. la dirigencia política de todos los partidos, autoridades municipales, todo aquel que quiera, los medios también, ¿verdad? Todo aquel que quiera participar de estas reuniones, ¿verdad? Justamente para digamos, hacerle mención a que no era algo que venía, o sea, no era el Ministerio de Hacienda que venía a cogotar a la política, sino a decir, tenemos que, en primer lugar, salir de los aportes anónimos, punto uno. Porque hoy hablan mucho de los topes, pero si para mí el tema de superar, no digo los topes, pero flexibilizar los límites, no es tan dañino como el aporte anónimo. El aporte anónimo coopta a la institución y al actor político, ¿verdad? O sea, si un actor, digamos, un financista, paga el 80% de la campaña, un presidente, de un gobernador, de un intendente, ya sabemos a quién va a responder, claro, ese actor intendente. político. Claro, ese intendente. O ese presidente. Entonces íbamos a conversar sobre todo esto y fuimos a los lugares, estuvimos en Salto del Guairán, todas las fronteras estuvimos, en Pedro Juan, en Concepción. Entre el 2015 y el 2016. Entre 2015 y 2016, en el 2016 en realidad. En 2015 fueron las elecciones municipales donde fueron identificados, digamos, también los partidos tienen, los movimientos y las alianzas tienen sus estructuras administrativas, pero estaban lejos de guardar la documentación. Surge también, sin ánimo pero voy a comentar a forma de anécdotas sobre el tema de los bonos del Partido Liberal. Los bonos son unos instrumentos de carácter financiero, ¿verdad? Que están regulados por la bolsa de valores. Un partido que es lo que entonces, está un poco por fuera de lo que debería ser, además de que se convierte en anónimo, porque retiran los bonos, eso se le entrega a determinados financistas, en realidad es un pagaré hecho por el partido, sí, claro. Inclusive tiene intereses. Tiene otro nombre más chulo. Un nombre más chuchi, más chusco le dieron el tema de bonos, ¿verdad? Bueno, y entonces escuchaba antes de llegar que decía, ¿cómo saber quién tiene la capacidad? Hacienda tiene esa información. Digamos en el sentido, si yo figuro como un aportante o X persona figura como un aportante de 500 millones de guaraníes y gana sueldo mínimo, pues estamos entonces en una situación que cuando mínimo está falseando datos, ¿verdad? O está evadiendo impuestos. Pero es que le tira el control al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Claro, pero la estrategia por eso fue hacer acuerdos interinstitucionales inmediatos con la CEPRELAT, con el Ministerio de Hacienda, con la Secretaría de Tributación, con la Superintendencia de Bancos, y por otro lado, también buscar líneas de crédito para los partidos en el Banco de Fomento, por ejemplo, ¿verdad? Dado que él va a tener el retorno por el pago de subsidio y aporte, entonces en una institución financiera se centraliza donde puede financiarse a la política, porque si no el político termina en manos, digamos, de los usureros, del dinero negro. De repente tenés un banco que digamos, abre cuenta a los partidos, porque hoy en la banca, o hasta hace un tiempo, hasta el 2016, para ser responsable con lo que digo, no sé en estos 2 años que pasó, los bancos no habilitaban cuentas de partidos ni de campaña, no querían, estaba mal vista. Entonces, si el banco no me habilita a mí una cuenta de campaña, ¿cómo voy a manejar en efectivo? Y ahí se complica aún más la cuestión, ¿verdad? Entonces, por eso decía, esto tiene un componente cultural que hay que trabajarlo. Tenemos que digamos, para la gente tiene que ser importante saber cómo se financia determinada candidatura. Sí. ¿Quién financia? Doctor, ¿cómo para hacer una legislación de financiamiento político, imagino yo que se hace un estudio importante de legislación comparada. Sí. ¿Qué países en la región, por ejemplo, le parece que ustedes son modelos en ese sentido y qué medidas específicas tomaron que para usted funcionaron y que deberíamos imitar acá? Muy buena pregunta. Te diría que nosotros estábamos hasta que iniciamos la implementación entre los más atrasados en la implementación de control. La Argentina nos supera. Pero por otro lado tenemos nuevamente el componente cultural. En el Uruguay me comentaban de que, por ejemplo, un puntero, un dirigente político el día de elecciones va a pretender pagar suma de dinero por voto y lo corren a patada de los barrios. La gente.
le dicen, nosotros no vamos a empeñar el futuro de nuestra familia y nuestros hijos por $100 o por lo que ustedes vengan a ofrecernos, ¿verdad? Entonces, te doy otro ejemplo, Chile. La presidente Bachelet apenas había asumido y tuvo hubo una solicitud, una petición de juicio político en su contra, a raíz de que por información privilegiada, no sé si el yerno fue, o el hijo, había adquirido un terreno en una zona donde cruzaría una ruta, o sea, donde se faltaría una ruta. Entonces, la reacción ciudadana es tal, ¿verdad? Entonces, vos decís estas cosas acá, y te dicen, no pasa nada, son CNI, te van a decir, no pasa nada, ¿verdad? No, ¿de qué estamos hablando? Hay cosas mucho más graves, te van a decir. Entonces, pasa por cambiar estos paradigmas, por cambiar estos antivalores que entraron muy fuertemente. Hoy decía el presidente de la Cámara del Congreso, en realidad, Silvio Velar, decía que esto nos interpela, decía él, sí, porque cuando estamos en campaña nos subimos a cualquier camioneta. En esos términos habló él, ¿verdad? Un poco de lo que es el día a día de los políticos en Paraguay. Para tratar de redondear lo que... Las legislaciones tienen que ser de países culturalmente similares a nosotros. Claro, México, Colombia, Perú, también. En Perú está prohibido hacer campaña con chapa, con medicamentos. Acá el 60% de la inmediatamente, claro. En Colombia, un presidente no puede poner, esta ruta está habilitada por el gobierno del presidente tal, porque ya está prohibido. Acá seguimos con eso. Bueno, acá seguimos el intendente, el gobernador. Bueno, tampoco podemos hacer nombramientos en tiempos preelectorales. Tampoco podemos ordenar un subsidio determinado, como de repente sale. Por eso digo, es un paquete de cosas. Y donde ya la ley, porque la ley tiene digamos, o sea, despierta, ¿verdad? Ya nos hace hablar de este tema, vamos desarrollando, estamos hablando de la ley de control del financiamiento. Y donde sea sobrepasada ya en una actitud persistente, digamos, de los determinados actores, entramos en el Código Penal. Por ejemplo. ¿Verdad? Entonces ya se entra en el Código Penal. O sea, acá, en casos como lo que hoy en día se están comentando, ya una partecita es la parte electoral y la otra parte ya es penal. Y ya sabíamos de su papel, era ir a organizar jornadas de capacitación en diferentes departamentos acerca de los alcances del control del financiamiento. Upeo para ahí. Y yo nunca supe en realidad por qué, pero en serio, te dijeron algo. El doctor Acevedo, nosotros supimos que vos estabas amenazado de muerte, pero era por este tema. No. Era por otra cosa. No. La amenaza de muerte vino por otro lado. Por otro lado. Bueno, sí. pero ¿qué te dije? Pero te pararon con esto. ¿Por qué? Porque comenzaba a surtir efecto. La gente tomaba conciencia de la necesidad de tener los controles sobre quién ponía la plata para los candidatos políticos. Ese el tema. Mira, al iniciar, porque no solamente fue un trabajo de concientización, me cupo, digamos, implementar el control de las generales, de las municipales. Y ahí empezaron algunos roces y problemas ya internos. ¿Por qué? ¿Quién puede hacer ese trabajo? O sea, ¿qué organismo puede llevar adelante? El control. Claro, a nivel administrativo, dado que un organismo creado por una resolución administrativa, dependiente de, digamos, en este caso del tribunal, de los ministros, de la justicia electoral, la justicia electoral, que otra vez son vulnerables a la presión de los partidos. Lo más probable es que se impida o que se inhiba el trabajo en un tiempo determinado. Entonces la estrategia era correr mientras te dejen. O sea, a mí no me sorprendió que me atajen. A eso me quiero referir. O sea, yo salí y corrí un año y vi hasta donde pude llegar, hasta que me dijeron, bueno, hasta aquí llegué y listo, hasta aquí llegué, presenté renuncia y me retiré. Pero el propio tribunal. Claro, no, algunos ministros, no todos. No todos. No todos. Algunos ministros sí. Por el motivo digamos, del enojo y de la situación que se generaban los partidos. Entonces yo les digo, pero es lógico que se van a molestar si es un carnaval. Porque no es solamente los aportes de los particulares. Acá hay un problema, que hay dinero público que sale del presupuesto general de gastos a través de un programa de subsidio y un programa de aportes que no se rinde. Entonces, al no rendirse, estamos en malversación directa y también envuelve a la justicia electoral.
y uno habla con la gente de administración de la justicia y le dice, no, nosotros somos pasamano. ¿Y quién te dijo que sos pasamano? Si un dinero asignado y consignado en el presupuesto general o en el presupuesto del tribunal para cada partido que rinda y justifique. Si no rinde y justifica, no se le tiene que entregar, se devuelve la plata. Pero, bueno, y eso viene haciéndose desde el año 96. Pero ¿quién ¿verdad? dijo que el Tribunal Superior de Justicia Electoral tiene la capacidad administrativa del control de los gastos electorales? Bueno, eso establece la ley. Pero que establezca, pero tienen la capacidad para entonces poder... ahí vamos a entrar otra vez en el derecho comparado, a mirar, a ver todo esto, y te puedo decir que claramente es imposible que llegue adelante. ¿Por qué? Por el nivel, por el nivel de presencia de los partidos a través de los funcionarios. Ahí otra vez entramos en otro debate. Si el funcionario, en este caso de la justicia electoral, puede seguir representando a su partido, puede seguir teniendo la camiseta colorada, liberal o encuentrista o Frente Guazú, lo que sea, o son auxiliares de la justicia realmente y organizan las elecciones, se respeta hasta el último voto, porque acá la filosofía y la estrategia fue el control recíproco. ¿Qué quiere decir? Que si en esta mesa no está representado alguno, se jorobó, claro. Su voto o sea, no hay fidelidad no hay responsabilidad, y yo creo que los votos tienen que llegar, así sea un único en solitario, un voto debe de llegar a traducirse y a reconocerse, ¿verdad? Pero quiero centrar, Rolón, doctor, en el tema del control de los gastos de campaña. Yo no veo, decime nada, allá voy, no, porque digo, ¿qué órgano? Debe haber, hay una unidad hoy que se mantiene una unidad técnica, pero la misma está, digamos, subordinada a la voluntad política y administrativa. Entonces, por eso quería darte dos modelos. El francés es uno, por ejemplo, es creado por ley, y los funcionarios son designados por un mandato. Es extra poder, ¿verdad? Entonces, ahí no hay, se enojó el senador tal, se está enojado contigo y quiere que se te destituya, o quiere que vaya un miembro del Partido Liberal, otro del Colorado, qué sé yo, ¿verdad? Pero el otro modelo es el mexicano, que está dentro de una autarquía, digamos, que está bien, está dentro de la sombrilla del Tribunal Federal Mexicano, pero es un instituto, ¿verdad? Es autárquico, funciona como un organismo de seguridad, no se entra, ni los ministros pueden entrar a ese tipo de lugar. No sé si usted alguna vez visitaron un lugar así que maneja información como Inforcom o ese tipo de... No se entra. Bueno, no se entra. Bueno, y mucho más, con mucha más razón, en un organismo donde tenga información de financiamiento político. O sea, no puede entrar cualquier director, no puede un ministro llamar a pedir un informe y hay que arreglarle la declaración de tal partido porque hay que ayudarle, porque su voto nos va a ayudar. Bueno, pero entonces es vulnerable. A lo Paraguay no funciona para estas cosas. Conclusión, yo, por lo que yo desconozco, por eso pregunto. Y no hay funcionario que pueda aguantar ahí. O sea, ¿cómo se puede vincular entonces a los organismos de control? Porque para mí me parece, ¿verdad? ¿Quién te controla tu ingreso y tu egreso? El Ministerio de Hacienda, tributación, correcto. ¿Cómo puede vincularse a que, por ejemplo, en la campaña interna, hoy estaba poniendo un ejemplo? De hecho, ya está vinculado por un acuerdo interinstitucional. Correcto. Y entonces dice, ¿de dónde? Se comparte información. ¿De yo dónde? Tengo entendido, perdón, está en desarrollo un software inteligente al respecto. Pero el problema es que no se declaran los nombres reales. ¿Me entendés? O sea, ahí van a ser investigados o van a entrar en el circuito los que estén. Y los que no están, los que no están tiene que investigar la policía. Como hizo en el caso Lavallato, lo descubre la policía. Voy a poner un ejemplo. A través de escuchas y bueno, y encontró de que la cuestión, o sea, no podemos convertirle tampoco al Tribunal Electoral en la FBI, ¿verdad? O sea, no tiene condiciones, no tiene funcionarios. Pero a ver, doctor, te voy nomás a un ejemplo. Y no voy a ponerlo de ejemplo a este muchacho que está... Ya ahora vi que el juez Ayala Brun, el juez penal de garantía, esta tarde envía a la Cámara de Diputados la comunicación de la imputación. Sí. No es que pide el desafuero, porque viste que no pide el desafuero, pone a conocimiento de la Cámara de Diputados
que recibe la imputación y comunica que está imputado por supuesto tráfico varios delitos. Y ya la Cámara va a decidir entonces quitarle los fueros. Entonces no le quiero poner ejemplo a él porque es un caso en desarrollo, como se dice. Pero vamos a suponer un diputado en la zona del Alto Paraná que tiene una campaña, como decía, y uno nota está su presencia en los medios, no sé, en todo lo que es la parafernalia de la campaña electoral, y vos te das perfectamente cuenta de la diferencia con el otro. Si esperamos un ratito, ¿cuánto gastó Pedro Pérez en su campaña en el Alto Paraná? Y se calcula que con todo lo que hizo, publicidad, no sé, reuniones, concentraciones, por lo gasto de $500,000. Correcto. Señor Pérez, ¿de dónde sacó usted $500,000? No, y me dio, Óscar Acosta me dio 100,000. Sí. Ah, pero el señor Óscar Acosta le dio, correcto, sí. Llama y dice, señor Óscar Acosta, ¿usted le dio $100,000 a Pedro Pérez? Sí, yo le di. ¿Y de dónde sacó usted los $100,000? Bueno, yo tengo, no sé, no, mi empresa, gano bien, Mira, ¿verdad? Yo supongo que ahí se puede hacer un control, ¿verdad? Así debería ser. Sí, pero Sí. me permití Sí. comentar algo. Ya llevamos 30 años de elecciones, y de democracia y de elecciones sucesivas. Yo nunca escuché un informe económico de cuánto dinero mueve una elección. O sea, los economistas se olvidaron. Hacienda se olvidó. Se redacta la ley de lavado de activos y se le da intervención a la CEPRELAT hasta en las ONG, pero en los partidos políticos no. O sea, esto es una planificación que tiene muchos años. El hecho de haber dejado entre paréntesis o a un costado todo lo que sea político. O sea, en el Paraguay no hay un número que diga cuánto mueve una campaña política. O sea, las pasadas elecciones, se manejaron algunas cifras. Pero la prensa. A nivel de la prensa y sin el detalle. Bueno, pero yo le quiero decir cómo están otros países. Oscar, que va a tratar de acercarse un poco a lo que estás, digamos, consultando. En México sobre todo, yo hablé con los del Instituto Nacional Electoral Mexicano, se organiza un acto multitudinario. Hoy, en tiempo real, fiscalizadores están en el acto. ¿Fiscalizadores de qué? Sí. De todo fiscalizadores identificando cuántos ómnibus hay, por ejemplo. Claro, el escenario, si hay artistas, el nivel de costo de los artistas y todo. Bueno, a criterio de ellos, más o menos, esto costó 1.000 millones de guaraníes este acto, ¿verdad? Ya van teniendo una Mañana previa. le va una nota de la Comisión de Control a la campaña X y le pregunta cuál fue el presupuesto, o sea, cuánto es el gasto del acto de ayer. Entonces dice 100 millones. Entonces ya le llaman y le dicen, miren, no es cierto. Había 150 vehículos, había esto, había lo otro, se interviene y hay muchos ya quedan por el camino, ¿verdad? O sea, ya no llegan a las elecciones. Y eso está funcionando ya hará unos 10 años. Sí, está funcionando. Y como también como sanción tienen la pérdida de investidura. Así sea el presidente de la República, como el caso de Brasil, que ya en los últimos años que yo recuerde, llevan dos. Pedro Collor de Melo y la presidente Dilma Rousseff, ¿verdad? Es que acá está eso. Y la ley que se va, si promulga Mario Abdo Benítez, atiendan lo que dice el artículo 64 de las internas. Los movimientos internos partidarios deberán llevar un registro de los ingresos y gastos de financiamiento, organización, capacitación, formación, investigación y publicidad realizado por los mismos. En las elecciones de autoridades partidarias también se llevará el registro mencionado en el párrafo anterior dentro de los 40 días posteriores a los comicios respectivos. Los tribunales electorales partidarios, el TEI, deberán remitir al Tribunal de Justicia Electoral un balance y cuadro demostrativo de ingresos y egresos de la campaña. Punto. En caso de incumplimiento de esta obligación, las candidaturas no serán inscritas por el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Ese párrafo se borró.
En la ley podría ser promulgada. que se va a promulgar, ese párrafo ya no está, que es lo que vos nos estás contando. Y eso si nos justifican, fuera. Y eso no es siguen anterior campaña. a las elecciones. En los otros países inclusive puede ser posterior. Después. O sea, están los famosos casos de los intendentes en el interior de Brasil, los prefectos que pierden la investidura porque se, digamos, identifica o que compró. También hay muchas, vamos a decir, muchas acciones maliciosas en esto, ¿verdad? O sea, te inventan a alguien que viene y dice, no, él me pagó y bueno, y la vara hay que ver cómo funcionan esos casos. Pero pierden la investidura, ¿verdad? Entonces uno tiene inhabilidad para el ejercicio en el futuro de cargos o funciones públicas, pérdida de investidura, cuando no caemos ya en el ámbito penal. Directamente. ¿Verdad? Cuando ya entramos, bueno, y ahí al entrar el ámbito penal podemos hablar también. La asociación criminal tiene una sanción bajísima en el Paraguay. Entonces quiero que me digan ¿por qué? 5 años. En los Estados Unidos la conspiración, que me diga el doctor Clías Acevedo, es uno de los delitos, una de las conductas tipificadas como más grave porque atenta contra el Estado americano. ¿Qué quiere decir la asociación criminal? Es el desconocimiento de la existencia del Estado paraguayo en este caso. O sea, un grupo de personas que se reúnen, que se organiza, que tienen para conspirar contra el Estado y las instituciones del Estado. Entonces, y cuando esa conspiración llega a vulnerar el sistema político, en este caso electoral y político institucional del país, es mucho más grave. Tiene 5 años. Tal vez decide que por lo que he visto las imputaciones que están dando se refiere al lavado, que son cosas muy difíciles de comprobar, ¿verdad? Entonces Tráfico, yo ya me reservo, ¿verdad? ¿Por qué no van por asociación criminal? Está, creo que también. Bueno, pero lo que pasa es que la pena es, aparte no tenemos los delitos conexos, lo que van acumulando sanciones tampoco en nuestro sistema. Si se comprueba todo este caso, la figura de la asociación criminal es tal cual. Es la que corresponde. Se están confabulando para generar dinero. Si tiene solo una pena de 5 años. No, pero tiene que ser, en el caso, por ejemplo, de los que se comprueban que reciben financiamiento producto de esa asociación criminal, no sé cómo está supongo que es que vos ya de por vida no podés candidatarte a un cargo público. Si se te comprueba que estuviste financiado con dinero de producto del narcotráfico y del lavado de dinero, ¿cómo que te vas a volver a candidatar? O por lo menos, ¿qué partidos contra la existencia del Estado? Dice un ¿qué partido que se van a arriesgar? Delitos contra la existencia del Estado, dice el Código Penal, ¿verdad? Y nosotros tuvimos un canciller de otro país acá alentando a la disolución del Congreso y la salida de las Fuerzas Armadas paraguayas. ¿Qué pasó? Nada. Acá no pasa nada. Entonces, ese es el problema. Nosotros tenemos que ir de menos a más. O sea, establecer como política criminal, bueno, tolerancia cero, como hicieron en Nueva York. Y bueno, y se le persiga una falta de tránsito. Y de ahí vamos para arriba. O sea, si nosotros vamos hoy a establecer pena de muerte en el Paraguay, lo más probable es que le fusilemos al inocente. ¿Verdad? Eso es lo que va a ocurrir, y el que te dispara va a ser el que hizo, el que cometió el crimen. ¿Verdad? Entonces, las penas altas tampoco, o sea, nosotros garantizan. tenemos que ir gradualmente fortaleciendo las instituciones y teniendo la capacidad de reacción, porque no es tampoco reaccionar porque surgió esto ahora y mañana continúa. Doctor, este proyecto, ¿vos conocés este proyecto que se va a aprobar? ¿Leíste todo? Las últimas modificaciones no. Esta que te leí es así, después que... Parte de esas modificaciones yo ayudé ahí hay un comentario también que como miembro o como coordinador de la comisión presento en nombre del Tribunal Superior de Justicia Electoral las modificaciones a la Comisión de Asuntos Constitucionales de Cámara de Diputados, y algunos ministros pidieron que se retire de vuelta después de mi salida del tribunal. Bueno, pues establecen topes, que cambian los términos, por ejemplo, con... digamos, mencionando lo de la presunción de inocencia, porque como vos dijiste, es muy difícil de demostrar. Entonces, Helmut Kohl, ese nombre te suena. Helmut Kohl, el alemán, sí. Bueno, padre de la Comunidad Europea. Sí. ¿Por qué renunció Helmut Kohl a su candidatura? No sé qué número de presidencia en la que venía. Porque identificaron un aporte no declarado de una empresa tal al partido La Democracia Cristiana Alemana. Eso generó la renuncia de un señor político como Helmut Kohl. El presidente Mitterrand pasó por algo parecido.
no sé, dicen que era pero no es comisión porque no es personal, fue un aporte de campaña de un grupo determinado, también se produce lo mismo. Por eso yo apelo a que a esa capacidad de reacción que tenemos que tener ante estos a la intolerancia. A la intolerancia, claro, a lo cultural primero tenemos que establecer qué valores y bueno, y después vamos ajustando la legislación porque de nada sirve. El doctor Euclides también fue parlamentario, tener el tigre de papel. O sea, la ley estricta que nos da el exilio en la isla de Malta, no sé yo dónde, como Napoleón, pero nos larguen por ahí, ¿verdad? No tiene... Bueno, conclusión de nuestro encuentro, si no hay cómo controlar, vos podés tener la mejor ley, ¿cómo? No sé. Hay forma de controlar, claro que hay forma, por eso digo, primero tiene que haber la voluntad, la policía tiene que ponerse las pilas. Pero tienen que haber topes también en el aporte. Tiene que haber topes, claro. Definitivamente. Claro, porque los topes nos van a dar un parámetro de lo que se pueda gastar e invertir. Y tiene que estar de acuerdo al común, como diría el diputado Portillo. Sí, por ejemplo. Plagiando su tendría que tener al alcance de la gente, para que el profesor pueda hacer, claro, o sea, el maestro, el estudiante o los profesionales. En fin, porque si no, esto es privativo de magnate. El que tiene la billetera. Sí, así mismo. Gracias, doctor. Muy amable. Muchísimas gracias.